Amados, hoy día comenzamos el estudio de epístolas fundacionales, siguiendo el estudio que hicimos de epístolas pastorales, donde vimos la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vimos también la epístola a Tito y la segunda epístola a Timoteo. Y hoy día empezamos el estudio de estas epístolas fundacionales, que también contienen muchas instrucciones, principios de vida de los cristianos en una congregación, y vamos a comenzar este estudio de epístolas fundacionales con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso, la epístola a los Efesios. Y hoy día vamos a ver solamente del capítulo 1 el primer versículo, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En este versículo nosotros vemos la condición, el estado del apóstol Pablo y los creyentes en Éfeso. Esta carta fue escrita desde Roma, estando por primera vez en prisión el apóstol Pablo. Escrita probablemente en el año 60 o 61 después de Cristo. Esto es unos 7 años antes de que escribiera la segunda epístola a Timoteo, que fue su última carta, previa a su martirio en la capital imperial. La epístola a los Efesios es una carta muy pastoral, con profundas enseñanzas doctrinales y muchas instrucciones respecto a la vida de los creyentes como miembros de una congregación de la Iglesia de Jesucristo. No solo respecto a su pertenencia a la familia de Dios, sino que también a su conducta como miembros del cuerpo de Cristo y su testimonio al mundo. La iglesia en Éfeso es bien especial. Había sido fundada y pastoreada por 3 años por el apóstol Pablo. Esta iglesia estaba situada en la capital de la provincia de Asia,
del Imperio Romano, y era destacada por su gran prosperidad material, pues era punto de encuentro de las principales rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y también atraía multitudes que venían a adorar a la diosa Diana en su imponente templo. Una diosa que era llamada Artemisa por los romanos. Así, en medio de una cultura muy pagana, con festividades a esa diosa que terminaban en verdaderas orgías, porque en su templo operaban unas 2000 prostitutas que servían a los peregrinos. Y es en ese medio cultural que había llegado el apóstol Pablo a predicar el Evangelio de Jesucristo, y había establecido una iglesia formada por muchos judíos y a la cual llegaban por cientos los gentiles. Esta iglesia destaca en la historia del cristianismo, pues después del apóstol Pablo fue pastoreada por su discípulo Timoteo, quien también murió martirizado. Y fue pastoreada por el apóstol Juan. Fue pastoreada por el apóstol Juan también, hasta su muerte. Y entre los miembros destacados de la iglesia en Éfeso, podemos recordar a la Madre de Jesús de Nazaret, la Virgen María, que murió allí. Por otra parte, la iglesia de Éfeso fue la iglesia fundadora de todas las iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, por la profunda riqueza de contenido y la practicalidad de las enseñanzas apostólicas para los miembros de toda congregación del cuerpo de Cristo, iremos línea por línea y a veces palabra por palabra para conocer y comprender lo que contiene y que fuera escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo para nuestra formación como discípulos de Cristo y para nuestra edificación. Oremos entonces. Si pueden cerrar sus ojos, y vamos a poner todo esto para comenzar este estudio con el propósito de que todos puedan recibir las verdades de la fe que el Espíritu Santo quiere comunicarles. Vamos a orar. Si pueden cerrar sus ojos. Señor Jesucristo, te damos gracias por todas las verdades a las cuales tenemos acceso nosotros por tu redención, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz
por nosotros, para salvarnos del pecado y para recibir herencia espiritual contigo. Nos ponemos así en las manos del Espíritu Santo, a quien pedimos en el nombre de Jesús que nos guíe, nos dé conocimiento, entendimiento, revelación para cambiar nuestras vidas, para renovar nuestras mentes, para fortalecernos en la fe y en el poder de Dios. Te pedimos todo esto, Espíritu Santo, con un corazón agradecido, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia en la ciudad de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y destaca desde sus inicios, pues fue allí donde el apóstol deja claramente establecida para todos los convertidos a Jesucristo la doctrina apostólica del bautismo con el Espíritu Santo como experiencia subsecuente al nacer de nuevo. Y que ya está presente esta doctrina desde Pentecostés, como aparece en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y que es enfatizado por el apóstol Pablo en el capítulo 19 de Hechos, como aparece en los versículos 1 al 7 y que leemos. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos les dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Una pequeña observación. Parece que fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y por qué solamente en el nombre de Jesús? Porque estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y el que bautiza con el Espíritu Santo
es precisamente Jesús. Asimismo, es destacado en este pasaje que esto ocurrió con imposición de manos del apóstol. Esto, de acuerdo a Hebreos 6, es parte de la doctrina fundamental de Cristo. Y dice, y hablaban en lenguas. O sea, en el idioma griego original, y hablaban en glosolalia, o sea, lenguas desconocidas. Y profetizaban, dejando en evidencia que les fueron repartidos dones del Espíritu Santo. Experiencia similar a la ocurrida en Hechos 2, como asimismo en Hechos 10, versículos 44 al 46, con el apóstol Pedro. Y podemos leer también ese pasaje de Hechos 10, que dice lo siguiente, y leo del versículo 44 al 46, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Impresionante. Queda demostrado a la luz de las Escrituras que hay dos bautismos para los conversos. Dos bautismos. Siendo uno el de arrepentimiento en agua y el bautismo con el Espíritu Santo en conformidad a las palabras de Jesucristo en Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8, y que procedo a leer. Y estando juntos, estos los 120, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía no tenían entendimiento de lo que estaba compartiendo de Jesucristo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claramente, dos bautismos. Y esta doctrina apostólica se conforma al principio bíblico que una materia queda establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos.
Ahora, procedamos a leer y analizar detenidamente el texto de esta epístola, versículo a versículo, y a veces palabra por palabra. Vamos en el capítulo 1 al versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Muy claro. Esto es importante destacarlo, pues la condición de apóstol es algo establecido solamente por la voluntad de Dios y nunca por decisión humana. Así, en nuestros siglo XXI, en el siglo XX también, se empezó a ver un movimiento que se denomina apostólico y que personas en ese movimiento de esta época designan a alguno apóstol, generalmente es evidencia de intervención carnal humana, de personas que actúan independientemente de Dios. Y más aún, existe bastante sospecha de que muchas veces lo hacen guiados por deseos personales, de ambición de poder o ansias de reconocimientos desordenados, ajenos a la voluntad de Dios y ajenos a la honra a Dios. Los apóstoles de Jesucristo reunieron condiciones específicas. Primero, eran elegidos personalmente por Jesucristo. Segundo, eran constituidos como tales por Jesucristo mismo. Tercero, habían visto a Cristo resucitado. Y claro, todas esas condiciones las reunía el apóstol Pablo, aun cuando no fuera uno de los 12 originales. Sin embargo, aunque él no había sido parte del grupo que por 3 años acompañó a Jesús de Nazaret en su ministerio público, sin embargo, Pablo, después de su conversión en el camino a Damasco, en Siria, pasó 3 años solo en el desierto, siendo enseñado y discipulado por el Señor en forma personal. Y de lo cual el apóstol da testimonio en el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas. En la epístola, o bien Gálatas o Primera de Tesalonicenses, son las epístolas más antiguas escritas por el apóstol Pablo. En Gálatas escribió lo siguiente, Gálatas 1:12, dice: Gálatas 1:11, dice, es Pablo el que está escribiendo: pues os hago saber, hermanos,
que el Evangelio anunciado por mí no es intervención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en Gálatas 1, 17 y 18 dice: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, él fue elegido personalmente por Jesucristo, fue constituido por Jesucristo y vio a Cristo resucitado. También, para ser considerado apóstol, los apóstoles de Jesucristo daban fruto del poder del Espíritu Santo con señales, prodigios y milagros, como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 12. Y en su caso, hasta usaron su ropa, la ropa del apóstol Pablo, para sanidades. Y con el apóstol Pedro, los necesitados aún trataban que los cubriera su sombra mientras pasaba. Estas señales aparecen, las pueden ver en Hechos capítulo 5, versículos 14 al 16, y también en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Y por último, también los apóstoles de Jesucristo fundaron iglesias con prodigios, señales y milagros, cumpliendo la voluntad de Dios. Y el último detalle: todos los apóstoles de Jesucristo, excepto Juan, murieron martirizados. Sigamos con el versículo 1 del capítulo 1. Hemos visto ya a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ya queda claro quiénes fueron los apóstoles y cuáles son las condiciones para ser apóstol. Y sigue el versículo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto se refiere a los creyentes que son partes de la congregación en esta ciudad. La palabra de Dios se refiere a los creyentes vivos como santos. Y consistentemente se hace la conexión entre la condición santos con la conducción de vida fieles. Santos y fieles. La palabra usada, santo, en el texto original griego es hagioi, que significa apartado para Dios, apartados del pecado y apartados del mundo y sus valores. El ser santo
no es jamás un logro por méritos o conducta, sino que es un estado del creyente dado por gracia de parte de Dios, que asigna esta condición al que ha creído en Jesucristo para salvación y se ha arrepentido de sus pecados, ha nacido de nuevo y ha dejado atrás toda contaminación del pecado, resiste el pecado que lo asedia y exhibe fidelidad a Dios, viviendo de una manera que refleja la íntima amistad con Dios en su santidad. Así, los santos y fieles en Cristo Jesús están separados, viviendo apartados del pecado y de los valores del mundo, que está bajo el maligno, como dice Primera de Juan 5:19. Los santos y fieles viven realmente consagrados a Dios. Entonces, los santos son los creyentes vivos, que tienen la condición de ser santos por la fe en Jesucristo y la conducción de vida en un proceso de santificación por la acción del Espíritu Santo, unida a las decisiones conscientes del creyente, que poco a poco lo van asemejando a Jesucristo de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3:18. De hecho, podemos concluir que la salvación, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo para salvación, nace de nuevo, eso ocurre en un instante. Y el nuevo converso pasa a ser santo. En tanto que la santificación es un proceso de vida en que el Espíritu Santo, en unión con las decisiones que va tomando el creyente de someterse a la voluntad de Dios, entonces el creyente va pasando de gloria en gloria a asemejarse a Jesucristo. Y esto podemos leer 2 de Corintios 3:18, que dice lo siguiente: vamos a leer desde el versículo 17 para ver el contexto. Dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a nosotros, a los santos y fieles en Cristo Jesús,
Es tremendo lo que está implicado. La persona ha nacido de nuevo, es considerado santo, es asignado santo, esa condición por nuestro Padre Celestial. Y pasa a conducirse como fiel por la acción del Espíritu Santo en su vida, que lo va llevando de gloria en gloria a tomar decisiones para asemejarse a Cristo Jesús. Bienvenidos a este curso de epístolas fundacionales que comenzamos con esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Bienvenidos. Seguimos la próxima semana. Amados, que el Señor los bendiga. Amén. Y amén.